Tipos de sistemas en el suministro eléctrico y sus parámetros. En esta ocasión vamos a ver los tipos de sistemas de suministro eléctrico vistos en la clase anterior, pero ahora con respecto a los parámetros que abarca el estudio de diferentes suministros de energía eléctrica. En la clase anterior vimos sus aplicaciones y usos. Esta vez vamos a ver el aspecto teórico que encierran el uso de cada uno. Como ya sabemos, en general, de los sistemas eléctricos en alta y media tensión es competencia de la Comisión Federal de Electricidad o compañía suministradora dependiendo de cada país y de su normatividad para los aspectos de instalaciones y mantenimiento, motivo por el cual nos ocuparemos únicamente de los 4 sistemas de suministro de energía eléctrica en baja tensión principales. Por lo anteriormente expuesto, es necesario tener conocimiento de las fórmulas correspondientes a los 4 sistemas para el suministro de energía eléctrica. Para la interpretación de dichas fórmulas se dan a continuación las literales empleadas. W es igual a la potencia o carga por alimentar, o carga total instalada expresada en watts. E sub n es igual a la tensión o voltaje entre fase y neutro. E sub f es igual a la tensión o voltaje entre fases. I mayúscula es igual a la corriente en amperes por conductor. Coseno de phi es el factor de potencia. El coseno de phi es igual a 1 cuando se tienen conectadas solo cargas resistivas. L es igual a la distancia expresada en metros desde la toma de la corriente o voltaje de la fuente de alimentación hasta el centro de carga. S es igual a la sección transversal o área de los conductores eléctricos expresada en milímetros cuadrados. Área del cobre sin aislamiento. E es igual a la caída de tensión entre fase y neutro. E sub F minúscula, caída de tensión entre fases. Y estas dos fórmulas son para calcular la caída de tensión en tanto por ciento para sistemas monofásicos y la segunda para sistemas trifásicos. Bueno, les adelanto, jóvenes, que estas fórmulas van a ser empleadas en otra materia que se llama instalaciones eléctricas. Pero como ahora estamos analizando los diferentes sistemas, es necesario que sepan ustedes que aparte de que se trata de voltajes diferentes por los diferentes sistemas de suministro eléctrico, también abarcan lo que es la potencia, la corriente, la distancia entre los conductores y la sección transversal de los mismos, así como el factor de potencia. Es importante tener siempre presente que salvo casos excepcionales, como lo son circuitos derivados para un motor, hornos eléctricos o para cargas únicas específicas, no se dispone en un momento dado de toda la carga total instalada. Por lo tanto, para evitar el tener que conectar conductores eléctricos de gran sección transversal, es aconsejable corregir la intensidad de corriente después de calculada de acuerdo con las fórmulas 2 de cada uno de los 4 sistemas, multiplicando esto por un factor de utilización o factor de demanda, que varía este factor de demanda o de utilización desde 0.6 a 0.9 o 60% al 90%. Primer sistema, sistema monofásico a 2 hilos, fase y neutro. Ya habíamos visto para qué se utilizan. Tenemos una cometida eléctrica que tiene un conductor al cual vamos a llamarle fase y tiene otro conductor al cual le vamos a llamar neutro. Este es la base para el equipo de medición. La fase, viendo de frente el equipo de medición, siempre va a la izquierda y el neutro va a la derecha. Este otro conductor es el conductor hacia tierra física. Aquí tenemos representado lo que es el centro de carga para un breaker o 2 breakers. Esta es la manera de alambrarlo para poder proteger nuestra instalación eléctrica. Recuerden, sistema monofásico a 2 hilos, fase y neutro. Viendo en un diagrama simplificado, aquí tenemos fase, tenemos neutro, tenemos una carga, que en este caso lo representamos por un foco de cualquier cantidad de watts como carga, y tenemos que al conectar este foco va a circular inmediatamente una corriente, o esa línea es el conductor, en este caso de fase y en este caso de neutro. Los conductores dicen que debe tener una R, obviamente porque tienen una cierta resistencia eléctrica. Ahora, en este sistema
vamos a tener un voltaje al cual vamos a llamar voltaje entre fase y neutro. Por eso aquí decimos E sub n, que quiere decir voltaje entre fase y neutro. Si queremos calcular la potencia de un circuito monofásico a 2 hilos, vamos a tener la fórmula número 1. Potencia es igual al voltaje entre fase y neutro por la corriente por el factor de potencia. El calibre de los conductores por corriente se encuentra despejando la corriente de la fórmula 1. ¿Qué quise decir? Que aquí, que si queremos calcular la corriente de nuestros conductores, hay que despejar esta I de esta fórmula y quedaría de esta forma. Corriente es igual a la potencia sobre el voltaje entre fase y neutro por el factor de potencia. Y esta es la fórmula 2. Las otras fórmulas que están aquí presentes son para cuando tenemos que calcular nuestros conductores por caída de tensión y en el cual vamos a involucrar tanto la longitud como la sección transversal del mismo. No se les olviden las fórmulas 1 y 2. Sistema monofásico a 3 hilos, 2 fases y un neutro. Si vemos el detalle, vamos a ver que cuando se trabaja con este tipo de sistemas, vamos a tener un cable que va a ser la fase 1, otro cable color gris que va a ser el neutro y otro cable color rojo que va a ser la otra fase. En la base del medidor tenemos que las fases van hacia los extremos y el neutro lo conectamos en la zapata de en medio. Y aquí tenemos nuestro interruptor de seguridad, en donde cada fase va hacia un fusible. Y el neutro pasa derecho, no se nota el detalle, pero pasa derecho por acá y llega hasta el tablero, al centro de carga. La tierra física es independiente. 2 fases y un neutro. Viéndolo en un diagrama simplificado, este circuito se comporta de la siguiente manera. Tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna a 2 fases y un neutro, o sea, monofásico a 3 hilos, y tenemos conectados 2 focos como carga. El neutro lo ponemos en medio y vamos a tener que entre la fase y el neutro va a ser voltaje entre fase y neutro. Lo mismo para este lado. Pero si tuviéramos que medir con un multímetro entre F y F, tendríamos un voltaje entre fases, o sea, E sub F. La ventaja de este circuito o de este sistema de alimentación es que tenemos 2 voltajes, el voltaje entre fases y el voltaje entre fase y neutro. Por lo tanto, me puede aguantar más carga. Si queremos calcular la potencia de este circuito, o sea, los watts totales de la instalación, vamos a saber que la potencia del circuito es igual a 2 veces el voltaje entre fase y neutro por la corriente por el coseno de phi. Aquí hay un error, aquí es coseno de phi. Y esa es nuestra fórmula 1. Si queremos calcular los conductores por corriente, decimos que corriente es igual a la potencia sobre 2 veces el voltaje entre fase y neutro por el coseno de phi, la falla que había dicho yo. Estas 2 fórmulas apréndanselas, muchachos. Y si queremos calcular los conductores por caída de tensión, hay que utilizar estas fórmulas. Sistema trifásico a 3 hilos, 3 fases. En este tipo de sistemas no hay neutro y es utilizado principalmente para el control, para arranque de nuestros motores eléctricos de corriente alterna. Por eso aquí ya tenemos un circuito en donde llegan 3 fases. Este es el interruptor termomagnético, este es el contactor y aquí tenemos nuestra estación de botones. Esta es la aplicación principal de este tipo de sistema trifásico a 3 hilos. Si vemos en un diagrama simplificado, vemos que podemos conectar 3 diferentes cargas porque en realidad siempre vamos a tener voltaje entre fases. Si medimos entre A y B, va a ser voltaje entre fases. Si medimos entre la fase B y la C, vamos a tener voltaje entre fases. Y si medimos entre A y C, vamos a tener lo mismo, voltaje entre fases. Aquí en México se trabaja mucho el voltaje de 220 volts. Pero también industrialmente se trabaja el voltaje de 440 volts. O sea, el voltaje que se mida de aquí a B sería 220 o 440 volts. Lo mismo de B entre B y C y lo mismo entre A y C. Por lo tanto, estas lámparas pueden funcionar a voltajes de 220 volts o también a voltajes de 440 volts. Si queremos calcular la potencia del circuito, tenemos que potencia del circuito es igual
a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje entre fases, por la corriente, por el coseno de phi. Fórmula número 1. Si despejamos de esta fórmula la corriente, vamos a tener que para calcular la corriente del circuito, esta va a ser igual a la potencia entre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje entre fases por el coseno de phi. Cuando las cargas parciales son inductivas como motores, hay necesidad de incluir la eficiencia promedio en un valor nunca mayor a 0.85. ¿Qué quiere decir? Si en vez de focos tenemos aquí conectados en este circuito motores, hay que agregar la eficiencia de cada motor. Esta eficiencia viene marcada en los datos de placa. Por eso dice aquí que nunca es mayor de 0.85. ¿Qué hicimos? Potencia es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje entre fases, por la corriente, por el coseno de phi y por la eficiencia. Simplemente se agrega la eficiencia cuando se trata de motores. Y lo mismo con la fórmula de la corriente. La fórmula 2 se altera nada más con este otro factor multiplicativo. Si queremos calcular nuestros conductores por caída de tensión, hay que ocupar estas fórmulas. Sistema trifásico a 4 hilos, 3 fases y un neutro. Este es el sistema más utilizado en el ramo industrial. Tenemos 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 2 voltajes también. Tenemos entre fases 220 volts, entre fase 1 y fase 2, entre fase 1 y fase 3, entre fase 2 y fase 3 vamos a tener 220 volts de corriente alterna. Pero si medimos entre fase 1 y neutro, entre fase 2 y neutro, entre fase 3 y neutro, vamos a tener otro voltaje que es 127 volts de corriente alterna. Un diagrama simplificado que representa este sistema trifásico a 4 hilos es el siguiente. Tenemos 3 fases, A, B y C, y tenemos un neutro. Por eso es muy utilizado en la industria, porque podemos instalar carga tanto trifásica como monofásica. Aquí estamos representando focos monofásicos, porque están conectados entre fase y neutro. Este es lo mismo entre la fase B y el neutro, y fase A y neutro. También pudieran ser lámparas a 2 fases, y también pudieran ser motores. Entonces, este es el más versátil de los 4 sistemas que hemos visto. Tratándose de un sistema trifásico a 4 hilos, se considera 100% balanceado. En el neutro se toma una intensidad de corriente igual a corriente en el neutro igual a 0. Además de la figura, se desprende que son en realidad 3 sistemas monofásicos a 2 hilos. ¿Sí? Si ustedes ven esto, se van a dar cuenta que en realidad son 3 sistemas monofásicos a 2 hilos. Para calcular la potencia de este tipo de circuitos, decimos que potencia es igual a la raíz de 3 por el voltaje entre fases, por la corriente, por el coseno de phi. Y si queremos calcular la corriente del conductor de estos circuitos, de este sistema, decimos que corriente es igual a la potencia del circuito sobre la raíz de 3 por el voltaje entre fases por el coseno de phi, o factor de potencia. Para cuando se tienen cargas de alumbrado y contactos, motores monofásicos y trifásicos, en las fórmulas 1 y 2 se debe hacer intervenir la eficiencia del motor, la eficiencia N, considerando un valor de eficiencia igual a 0.85 o menor, el cual estará determinado por las cargas parciales. Por caída de tensión hay que utilizar estas fórmulas. Gracias por su atención.